Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Una vez más estamos aquí en este programa, Ve y dile a las iglesias, desde la casa de mi hermano Argenis y su familia, que es también una iglesia, ya que la iglesia es la casa, la familia de cada uno de ustedes. Y hemos llegado hasta este lugar a una petición que él hizo de hacer este programa aquí en su casa, y él les da un corto saludo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Argenis Pérez. Les doy un cordial saludo desde mi humilde casa a todos los oyentes de Venezuela y el mundo de este humilde programa Ve y dile a las iglesias. Amén. Le cedo la palabra a mi hermano Isaac Quinto. Vamos a leer el libro de los Salmos, Salmo 118. Yo quiero invitarle a nuestro hermano que abra su Biblia en el Salmo 118 y va a leer del verso 22 al 25. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Amén. La piedra que desecharon los edificadores, una profecía de los Salmos, porque este Jesús, que es el Salvador, que es Dios, no solamente iba a ser desechado por los edificadores en Jerusalén, que eran los principales, como los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los principales y escribas, que no eran cualquiera, conocían la escritura. Imagínense, eran los encargados de traducirla, transcribirla. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 8, del verso 13 al 22. Isaías capítulo 8, verso 13 en adelante. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Atá el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. No consultará al pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasará por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Vean lo que está leyendo aquí. Nos está hablando de que Él es la roca, Él es la piedra de tropiezo para un pueblo, óigame muy bien, que se había pervertido. Y valoraban más los dioses extranjeros y valoraban más la idolatría que al mismo Dios que había hecho maravillas entre ellos. Y hoy se levantan un montón de judíos hablándonos de las leyes
y de todas estas cosas y han chocado en Jesús, por haber chocado en quien vino a responder por su palabra, que la había comprometido con ellos, y que dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si Jesús es la vida y vino a los suyos, ¿cómo quedaron ellos? Entonces, ahora me va a decir que consultarán los que creemos en Jesús, que estamos en la vida, a los muertos que tienen esa ley. ¿Consultarán los vivos a los muertos? No, no y no. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, aunque tengan las leyes, aunque invoquen a Dios, el hecho de no estar en Jesús están sin vida. Y no solamente ellos. Hay una multitud de religiones que han chocado en Cristo. Los testigos de Jehová se escandalizan con Jesús. No, Él es un serafín, Él es un Dios pequeño, Él es una segunda persona. La mayoría de las religiones, no, Jesús no, Él es el Hijo de Dios. Y si usted dice que Jesucristo es Dios, vaya el escándalo que forman. Se escandalizan, se ofenden, vacilan, dudan y tienen a Cristo como el impedimento para ser salvo y solamente lanzan esta palabra. Y la dicen con un insulto tremendo. Herejes. Herejía. Para ellos Jesucristo es un hereje. No es Dios, es un hereje. Y si tú sigues a Jesús, entonces sigue siendo un hereje. Pero esto lo entendió el apóstol Pedro cuando cita en el capítulo 4 y el verso 10 en adelante del libro de los Hechos. Mire cómo lo dice. Libro de los Hechos. Capítulo 4, verso 10 en adelante. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Déjeme decirle, esta piedra de tropiezo, de choque, de caída, para muchos, vino a ser la cabeza del ángulo. Y cabeza y nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Usted no lo consigue. Yo puedo hablar del Padre, pero el Padre no me salva. Yo puedo hablar del Espíritu, pero el Espíritu no me salva. Me salva el nombre. Me salva el nombre. Si lo retengo. Porque el único nombre dado para salvación, dado para perdón, dado para darnos vida, y en quien está la vida, es Jesucristo. Por eso, déjeme decirle, amigo, no choques con Jesucristo. Es preferible callar. Pero eso de irse a las ofensas, los llamados Jesús solo. Pero si solo Jesús salva, hay otro que salve. Deme el nombre del otro que salva. Solo Jesús murió en la cruz. Hay otro que murió en la cruz. Solamente Cristo estaba allí.
Solamente él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento que dijo, perdónalos, fue porque todo se movió para venir a destruirlos. Y déjeme decirle, en el nombre de Jesús, que este Dios que pidió perdón, que llevó tus faltas, que cargó tus pecados, que llevó nuestras dolencias, para ti es una herejía. Es una herejía porque digo que no son Trinidad. Si Dios es varón de guerra, no mujer. No hay Trinidad. No hay femenino en él. Todos somos un cuerpo. Y porque no te llevo a la cuerda diciendo que es mujer, entonces me insultas. Por eso. Y me descalificas. Y dices que no soy salvo. Muéstrame si el Padre te salva. Él es el eterno. Pero lamentablemente bajo el cielo donde estamos, solamente Jesús es el nombre. Y si no te acoges a Jesús, si no te unes a Jesús, y vas a tener ni camino, ni verdad, ni vida. Solamente Él es el nombre sobre todo nombre. Yo espero que no choques en él. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al 7. Acercándoos a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga, dice acercándonos, no rechazándolo. Es de contrario, ¿cierto? Dice acercándonos. ¿Y qué más termina? Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Oiga, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces significa que el que no cree se va a ser avergonzado. El que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Y ellos se avergüenzan porque decimos que Jesucristo es Dios. Ellos se avergüenzan porque decimos que es el único Salvador. Ellos se avergüenzan y se escandalizan porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Termine, hermano. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, el principio de todo. Para ellos es la roca donde chocan. Y para nosotros es la cabeza del ángulo, o sea, donde comienza la edificación, donde dice Efesios, edificaos sobre el fundamento de apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. O sea, que para unos chocan en él y para nosotros es el levantamiento nuestro. Como dice la palabra, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Yo espero que Jesús sea tu levantamiento, tu vida, tu salvación, pero no tu caída. No el tropiezo, no el escándalo, no la ofensa, no el impedimento para ti, no ofenderse en Jesucristo. Déjeme decirle, estimado amigo, si no crees que Jesucristo es tu Dios y te unes a Él, separados de mí, nada podéis hacer.
Vamos a unos comerciales y ya volvemos en vez de Lidia la Siguiente. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Fumigaciones de malezas, plagas, limpieza de terrenos, bote de escombros y todo tipo de jardinería, desmalezamientos manuales. Contáctanos al número que ves en pantalla. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Ya estamos de vuelta aquí, ve y dile a las iglesias. Y estamos hablando acerca del texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 34, donde nos dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y en el mundo entero, ¿qué es? Será señal que será contradicha. ¿Cómo han contradicho al Señor Jesucristo? De una manera tan tremenda que otros han colocado hombres santos por encima de Él. Se han hecho guerras en el nombre de Él. Han asesinado multitud de gentes en el nombre de Cristo. Todo esto se lo han otorgado a Jesús en una contradicción, porque Jesús nunca ha venido a traer muerte sino la vida. Ahora nos vamos a ir al libro de Isaías, profeta, en el capítulo 8. Vamos a Isaías, al capítulo 8 y el verso 13 al 22. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Atá el testimonio, sellá la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará al pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Amén. Óigame como dice, no consultará su pueblo a su Dios, o consultarán a los muertos por los vivos. ¿Qué significa eso? Esto tiene mucho, hermano, que tomar de aquí, de este texto. Hasta el día de hoy, hay un montón de gente que aparece entregándonos leyes y regresándonos a las leyes. Pero resulta que Jesús vino a lo suyo, a lo que Él se había comprometido con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no le recibió. No le recibió. Como Jesús es la vida, y al no recibir la vida, ¿cómo quedan, hermano? Muertos. Ahora nosotros vamos a ir a consultarle a los muertos espiritualmente, en vez de consultarle a la luz que es Cristo. Vamos a ir a preguntarle a los judíos que hasta el día de hoy tienen un pleito con las leyes, con todos sus libros, y que espiritualmente no han despertado para que nos orienten a nosotros. No, la palabra dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Entonces, déjeme decirle que Cristo sigue siendo la piedra de tropiezo, roca de caída, impedimento para muchos,
para más de una persona. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, la palabra nos dice que Israel había hecho pacto con la muerte. Sus sacerdotes borrachos vacilaban y habían hecho pacto con la muerte, no con Dios. Ahora nos vamos a parar nosotros a estas alturas a preguntarle a ellos por la luz si ellos andan en tinieblas. La luz es Cristo. La salvación es Cristo. La redención es Cristo. El perdón es Cristo. La sanidad es Cristo. La verdad es Cristo. El camino es Cristo. La vida es Cristo. Y a los otros dos, ¿qué les tocó? Porque a veces nos presentan hasta 3. ¿Y los otros qué son? Si no hay otro nombre bajo el cielo, que es lo que nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 4, puede leerlo. Libro de Hechos, capítulo 4. Y lea desde el verso 10 en adelante. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y él, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos no podían decir nada en contra. Amén. Mientras para unos Él es la piedra de tropiezo, para nosotros es la roca principal del ángulo para edificarnos. Y si nos dice la palabra que en ningún otro hay salvación, es porque bajo el cielo no hay otro nombre. Y nos quieren presentar 3 dioses diciéndonos, existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu. Pero el nombre del Padre no fue dado para salvación. El nombre del Espíritu tampoco fue dado para salvación. Un solo nombre se llama Jesucristo. Por eso usted no conseguirá otro nombre para poder ser salvo. Bajo el cielo pueden existir millones de dioses, millones de nombres, pero solamente uno salva. Solamente uno es verdad. Jesucristo. Entonces, ¿dónde quedan los otros? Bajo el cielo. Se nos entregó ese nombre. ¿Por qué ese nombre? Porque es el único nombre que el hombre pecador puede pronunciar en el nombre de Jesús. Es el único nombre donde el hombre puede venir a entregar sus pecados y a recibir el perdón y a recibir la transformación en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Por eso es que si una persona quiere ser salva, no puede escandalizarse en Cristo. No puede tropezar con Cristo. No puede dudar en Cristo. No puede vacilar en Cristo. Y no puede tener a Cristo como un impedimento.
ese nombre lo han maldecido. Y lo maldicen aún las organizaciones. La palabra maldecir, hermano, es una palabra compuesta que significa hablar mal de otro o decir mal de otro. Cuando un religioso dice que Jesucristo es un hereje y que el que cree en Cristo Jesús porque se bautizó en el nombre, porque cree en Jesús como Dios, es un hereje, está maldiciendo a Jesús. Y ellos dicen, óigame muy bien, que insultan, hacen desastres. Dios mío, ¿cómo se vienen contra ese nombre? Y nos presentan una Trinidad. 3 personas distintas, para repeso, 3 personas distintas. Al Padre es una persona y el Padre es Espíritu, pero ya lo vistieron de persona. El Espíritu es otra persona, imagínense el Espíritu y vestido de persona. Está bien en Jesús que se manifestó, Él es una persona, porque Él se manifestó en carne, sí, es una persona. Pero los otros que son Espíritu, ¿en qué momento son personas? ¿En qué momento los vistieron de personas? Pero esta es la manera de insultar a los que dicen que Jesucristo es Dios. Pero si Él es el alfa, Él es la omega, es el primero y es el último. En Él no hay sombra de variación alguna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy, el eterno presente. En Él no hay pasado. Y en Él no hay futuro. Él es el presente eterno. En Él no hay sombra de variación alguna. ¿Por qué chocan con Él? ¿Por qué se escandalizan en Él? ¿Por qué creen que insultándolo en las redes y en toda parte van a obtener mejor salvación? Por insultar otros como una gallera, hablando como en una gallera, peleando gallos, sacando textos de aquí para allá e insultando, condenando, mandando, o sea, no dándole oportunidad a nadie. Ellos son, óigame muy bien, jueces, abogados y todo. Lo que ellos digan es la verdad. Y si ellos dijeron, estás condenado, si usted no ha creído en Jesús, te condenan. Pero Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que tu mundo sea salvo por medio de Él. Déjame decirte, esta piedra en la cual chocan muchos, léame hermanos Efesios 2:20. Para nosotros esta piedra, donde muchos están estrellando, oiga lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si para uno es roca de tropiezo, esta piedra, para nosotros es la principal piedra del ángulo en quien nos edificamos. En otras palabras, es el principio y también la cabeza, el fin. Porque si yo comienzo en Jesús, termino en Jesús. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en Aquí, ve, dile a la señora. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Fumigaciones de malezas, plagas, limpieza de terrenos, bote de escombros y todo tipo de jardinería, desmalezamientos manuales. Contáctanos al número que ves en pantalla. Yo quiero una
Ya estamos de vuelta en aquí, Dile a las Iglesias, y estamos tocando el tema Jesús, la piedra de tropiezo. Y estamos hablando no solamente para Israel, sino la multitud de religiones que han chocado con el nombre de Jesucristo. Y siguen chocando en el nombre de Jesús. Vamos a leer Mateo 11 y el verso 6, hermano. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Note lo que dice la palabra. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Se da cuenta que decir que Jesucristo es Dios es la tranca, es la piedra de tropiezo para todas las religiones, aún para el mismo Israel? Y déjeme decirle, y los teólogos para insultar ahí están, herejes, demonios, por decir que Jesucristo es Dios. Tratan al creyente de una manera horrible, con un escándalo, con un tropiezo, que al insultar y tratar de demonio al mismo Cristo o al creyente de Cristo, están chocando en Jesús. ¿Y qué está pasando? Se están cayendo. Se están cayendo. Vamos a leer Mateo capítulo 13 y verso 57. Mateo 13, capítulo 13, verso 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Quién eran los que se escandalizaban de él? Los judíos, y allá en su tierra de Nazaret se escandalizaban. ¿Quiénes se escandalizan hoy en día? Los mismos que predican el evangelio, los mismos evangélicos son los que se escandalizan. Jesucristo es Dios. Mira, ellos prefieren nombrar un demonio que creer que Jesucristo es Dios. Si usted le dice Dios es uno, hermano, hay insultos de toda clase, pero Dios es uno. A ellos creen que el diablo es uno, pero Dios no es uno. Ah, pero hay un solo diablo. Ah, entonces no hay un solo Dios. Tremendo. Escandalizados. Se escandalizan, tropiezan en Cristo Jesús. Por eso vamos a mirar otra escritura en San Juan capítulo 6, el verso 61. Juan capítulo 6, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Siga. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Note usted que esta respuesta que le dio Pedro se la da en un momento en que la mayoría se estaban yendo porque se escandalizaban de él. Se escandalizaban. ¿Por qué se habían escandalizado? Porque él dijo, yo soy el pan de vida. El que
el que de mí come, dice, no morirá. Y comenzó a hablarles, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que descendió de los cielos. Y todo esto los escandalizó, tropezaron, más de uno murmuraron y vacilaron, dudaron. Y él le dice a los discípulos que también estaban diciendo, maestro, la multitud se fue y esta palabra es dura. Y él les dice, y si ustedes se escandalizaron también y se quieren ir, se pueden ir. Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú? Note la palabra, solo tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, déjeme decirle algo. Si muchos se han escandalizado hasta el día de hoy porque decimos que Jesucristo es Dios, que Dios es uno, y usted ve las redes insultando al creyente que da miedo, mandándolo y elevando al diablo arriba y bajando a Jesús a la fosa, solamente por decir Jesucristo es Dios, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el perdón. Y eso forman la gallera e insultan, hacen miles de cosas, son tres y son tres y son tres. Pero para mí, qué raro que sean tres y solamente haya un solo camino. Qué raro que sean tres y haya una sola verdad. Qué raro que sean tres y haya una sola vida en Cristo. ¿Usted no ve eso como algo tremendo? Por lo cual, estimado amigo, si usted cree que Jesucristo para usted sigue siendo la roca de caída, el escándalo, la ofensa, el dudar o el impedimento para usted, entonces le voy a decir, usted no es salvo. Podrá hablar muy lindo, pero usted no es salvo. Podrá conocer mucha Biblia, pero usted no es salvo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló a sí mismo. Y dice, se humilló a sí mismo, no a otro, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesucristo está sobre su nombre. El nombre de Jesucristo está sobre cualquier otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra cosa que esté por encima del nombre de Jesucristo. Es el único y el único nombre en quien todas las cosas están completas. Y en Él estamos completos, porque en Él habita la plenitud de la divinidad. Y déjeme decirle que en el cumplimiento de todos estos tiempos, a Dios le plació, óigame teólogo, óigame escatólogo, a Dios le plació de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en el cumplimiento de todos los tiempos. O sea que todo lo referente a salvación, a sanidad, a salud, todo, a eternidad, todo está en Cristo. Así, estimado amigo, que vaya pensando. ¿Va a seguir maldiciendo a Jesús? Sigue hablando mal. Porque hay un solo nombre.
Y si decimos que Jesucristo es Dios, ese es el nombre de salvación. Si para ti no es Dios y no es el diablo, eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Si para ti Jesucristo es el hereje, eso es problema tuyo. Pero usted está maldiciendo. Usted está cayéndole encima al Dios que dices que te salvó. Por eso, estimado amigo, reflexiona. Reflexiona. Porque estás chocando contra la roca, y esta roca que es caída para ti, dice la palabra, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Lo que es la caída para uno es el levantamiento para otro. Si para ti es tu tropiezo el escándalo, para nosotros es la principal piedra del ángulo, en la cual estamos edificados en apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, el comienzo. No solamente el comienzo, es el término, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Porque eso para mí, Jesucristo es el principio y el fin, porque comencé en Jesús y termino en Jesús. Dios les bendiga. Y quiero decirles, si usted quiere que hagamos este programa de Ve y Dile a las iglesias en su hogar, usted puede llamar al número de teléfono o a los números de teléfonos que ve en pantalla, y nosotros iremos y grabaremos con ustedes y tendremos una reunión con ustedes y tendremos un momento de gloria en el Señor Jesucristo. Así que si su casa está dispuesto para este programa, llámenos al número de teléfono, que estamos dispuestos a ir hasta donde usted esté, así sea en una finca, sea una casa, un ranchito, cualquier lugar que usted tenga, pero le crea al Señor, así sea debajo de un árbol. Dios les bendiga y hasta un nuevo programa aquí en Ve y Dile las iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está